Ya, sí se ve, ¿no? Sí se ve, ingeniera. Y Ok, el audio muchas gracias. perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Tenemos esta sesión y la que viene y con ello ya culminamos. El día de hoy vamos a ver lo que son los instrumentos de gestión ambiental. Vamos a ubicarlos, digamos, en la normativa. Ya en la normativa. La sesión pasada vimos todo lo que es fiscalización ambiental. Vimos todas las etapas como macroproceso, ¿no? Vimos cómo se hace una evaluación, cómo se hace una supervisión y luego una fiscalización, que se puede dar también aplicación de sanciones, si es que no se cumplen con las obligaciones ambientales que son fiscalizables. En este caso, vamos a ver cuáles son esas obligaciones ambientales. Y generalmente están incluidos ya sea en normativas, que son instrumentos de gestión ambiental como los ECAS, que ya hemos visto anteriormente, ECA de agua, aire, suelo, ruido, y también instrumentos de gestión ambiental de otro tipo, que vendrían a ser los estudios de impacto ambiental, detallados, semidetallados, declaraciones de impacto ambiental, puede ser también un informe técnico sustentatorio, etcétera. Hoy día lo vamos a ver, también se van a disgregar según la ley y también según a cada sector aplicable. Como siempre vamos a ver algunos términos y definiciones que son importantes para poder ir adentrándonos un poco en el tema. Administrado, siempre voy a hacer paralelo con lo que es la ley de seguridad en el trabajo porque creo que la mayoría está, digamos, un poco más afín a esta ley, ¿no? En este caso, el administrado viene a ser como el empleador, ¿no? Es la persona que va a emitir a través de sus actividades algunos impactos. Entonces, el administrado puede ser una persona natural o jurídica, que podría ser una empresa, así como cualquier otra forma asociativa que el cual puede desarrollarse una actividad extractiva, productiva o simplemente generar servicios, ¿no? Y que está sujeta a fiscalización ambiental. El área de estudio es un espacio geográfico delimitado sobre la base de criterios técnicos para realizar acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares. Componente ambiental, también lo vimos la sesión pasada, que es un elemento de la naturaleza en el cual se van a dar, digamos, los impactos, ¿no? Podemos tener como componente ambiental el suelo, aire, agua, flora, fauna, entre otros. Monitoreo también hemos visto y es la acción misma de poder identificar y tomar información específica de ese componente ambiental en un momento y tiempo determinado. Y el muestreo es ya la recolección de estos datos. ¿Qué son los TDR, también llamados términos de referencia? Son aquellas propuestas de contenido y alcance de un estudio de impacto ambiental. También puede ser de un estudio de impacto ambiental semidetallado, detallado o de un día, donde nos van a precisar cuáles son estos lineamientos e instrucciones que me van a permitir elaborar este instrumento de gestión ambiental. Y esto va a depender de la naturaleza del proyecto. Luego vamos a ver que depende del tipo de impacto se va a tener que realizar un tipo de estudio, ¿no? Entonces, este va a contener la determinación de la línea base, la descripción del proyecto, la caracterización ambiental, cuál es la estrategia de manejo ambiental que voy a implementar para poder minimizar ya los impactos que he determinado en la caracterización o también el plan de manejo ambiental, ¿no? Según sea el caso, vamos a tener plan de participación ciudadana, la valorización económica de ese impacto ambiental a los que están sujetos en el proceso de evaluación. Los TDR pueden ser para proyectos que tienen características comunes o similares o específicos de acuerdo a su naturaleza. Vigilancia y acción técnica que implica un monitoreo periódico continuo del estado de los componentes ambientales y unidad fiscalizable es ese espacio físico, ¿no? Donde el administrado desarrolla todas sus actividades. Pueden ser extractivas, productivas o de servicio, que están sujetas a fiscalización ambiental. Entonces, vamos a adentrarnos un poco a la norma. ¿Ya? Los instrumentos de gestión ambiental no están aislados, así que vamos a incluirlos en la norma para poder saber dónde nos estamos moviendo. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, como también vimos la sesión pasada, tiene el ente rector que es el Ministerio del Ambiente. Y este sistema va a tener ciertas competencias ambientales. Por ejemplo, se va a disgregar en estos 5 sistemas que vemos acá. Hoy día nos vamos a enfocar
en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, también conocido como el CIA, ¿no? Porque la sesión pasada vimos el CINEFA, donde está incluido todo lo que es el OEF. Ahora vamos a ver el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, ¿qué es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Es un sistema único y coordinado que siempre es de carácter preventivo porque lo que nosotros queremos es identifico el impacto, lo evalúo y luego si sobrepasa los límites o los estándares de calidad, lo tengo que mitigar y luego corregir. Y esto está planteado en políticas, planes, programas y proyectos de inversión. Y las autoridades competentes de ese Sistema Nacional de Gestión Ambiental viene a ser el MINAM, que es el ente rector. Las autoridades sectoriales son los que van a emitir la certificación ambiental de los proyectos. ¿Qué es una certificación ambiental? Es el permiso que te otorga el sector, o puede ser también el SENACE, luego vamos a ver dependiendo de los impactos, para que un administrado pueda desarrollar sus actividades. Porque hay que recordar que todo esto siempre es de carácter preventivo. O sea, nosotros, es como cuando hacemos un IPER-C, ¿no? Cuando hacemos una matriz IPER-C, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos los peligros, evaluamos los riesgos y luego implementamos los controles. Pero antes de que suceda, digamos que estamos realizando la actividad, tenemos que haber hecho esto porque es de carácter preventivo. Yo me tengo que adelantar a los hechos. Por ejemplo, identifico un peligro que es la corriente eléctrica, o trabajo en altura, ¿ya? Un trabajo de alto riesgo. Trabajo en altura. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? Caída, ¿no? La consecuencia puede ser rotura de pierna, cráneo, etcétera. Y el control, uso de arnés, etcétera. Es igual acá en la parte de gestión ambiental. Nosotros tenemos que evaluar nuestros impactos a través de matrices. Uno de ellos va a ser la matriz CONESA, otro puede ser la matriz de Leopold, etcétera. En el Perú, generalmente, al haber visto cómo es que el OEFA va revisando los informes o el SENACE, ellos te recomiendan hacer las matrices CONESA, ¿no? Para poder identificar los impactos ambientales. Pero eso se hace antes de que el proyecto se inicie, ¿no? Por eso son de carácter preventivo. Entonces, un administrado quiere, digamos, hacer un proyecto de inversión grande, puede ser una mina, tiene que presentar todos los instrumentos de gestión ambiental que se han definido a partir de esos impactos ambientales, ¿no? Entonces, lo que hacen las autoridades son emiten la certificación ambiental. ¿Qué quiere decir? Que ellos te van a dar el permiso después de haber evaluado tu instrumento de gestión ambiental, haber determinado los controles, los planes, programas, etcétera, que tú vas a implementar para poder minimizar los impactos antes de que ese proyecto se realice. Bueno, también hay otros sigas correctivos que luego lo vamos a ver. Y las autoridades regionales y locales también emiten certificación ambiental que estén dentro de su competencia, ¿ya? Algunos principios del sistema de evaluación de impacto ambiental es que es indivisibilidad, es que el EIA se realiza de manera integral, no puedo hacer un EIA solamente para una parte de un proyecto, no puedo. El EIA se hace para todo el proyecto hasta el plan de cierre. Desde que inicia operaciones línea base hasta el final, todo, digamos que ese proyecto tenga 50 años de operación, se hace todo el EIA para todo ese proyecto. Entonces, se hace de manera integral a todas las áreas. Otro principio es la participación. ¿Por qué? Porque se tiene que promover la participación de todos los interesados en ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, si es una mina, vamos siempre a las minas porque son las que tienen más problemas con la parte de la población o son proyectos de más grande inversión, más gran envergadura y más años, ¿no? Entonces, digamos que esta mina va a realizar su estudio de impacto ambiental generalmente detallado y digamos que se cumple este principio. Para eso hay planes de participación ciudadana, plan de relaciones comunitarias, etcétera, talleres informativos. Se tiene que, digamos que en la medida que se va elaborando el estudio de impacto ambiental o el día del instrumento de gestión ambiental, vamos a determinar cuáles van a ser todos esos mecanismos de participación.
Otro es la eficacia, porque ¿qué implica la eficacia? La capacidad de ser ambientalmente viables esas políticas, esos programas, ya sean viables en el sentido económico, ya sean viables en el sentido de, digamos, de personal, recurso humano, etcétera. Otro principio es la eficiencia, es la capacidad del uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo. Responsabilidad compartida, ¿no? El Estado dando las normativas, los inversionistas privados queriendo recuperar su dinero porque son inversionistas, las ONG, generalmente las ambientales, la población organizada, población alrededor que está, digamos, cerca a las zonas de influencia directa o también puede ser zonas de influencia indirecta y los ciudadanos en general. Y el último principio, que es el de complementariedad, es que el Estado debe asegurar la coherencia y complementariedad en el ejercicio de las funciones públicas relacionadas con el sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, quiere decir que todo lo que hemos visto en este sistema, todas están integradas, ¿no? Ya está. Por ejemplo, en el artículo 24 de la Ley General del Ambiente dice que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta a esta ley, ¿no? El cual es administrado por el MINAM. Ahora vamos a ver la línea histórica del sistema de evaluación de impacto ambiental. En el año 2001 sale la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental. En el año recién 2009, y es aplicable a partir del 2010, se da el reglamento para que todas las empresas se vayan adecuando a esta ley, ¿no? Y en el 2012, cada, digamos, autoridad competente, Agricultura y Riego, saca su propio reglamento de gestión ambiental, vivienda, construcción, minería también tiene su reglamento de gestión ambiental, el sector de hidrocarburos, el sector de industria en el 2015 saca su reglamento de gestión ambiental, donde va a tener sus propios instrumentos de gestión ambiental. Van a tener sus propios instrumentos preventivos y correctivos. Y también el sector de transporte saca en el año 2017 su reglamento de gestión ambiental. El marco legal, la Constitución es, digamos, la ley de leyes, ¿no? Es la cual se rige todo nuestro sistema jurídico legal. ¿Qué nos dice la Constitución en el artículo 2, inciso 22? Que el ser humano tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Y este es un derecho fundamental de toda persona que está dentro del territorio nacional peruano. Y debido a ello sale la Ley General del Ambiente, luego sale la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, su reglamento y los reglamentos sectoriales que ya hemos visto acá, ¿no? Entonces, en la Ley General del Ambiente ya se habla de instrumentos de gestión ambiental, certificación ambiental, ordenamiento territorial, etcétera. Y así es como se va adecuando todo el sistema a lo que nos pide la norma de la Constitución. ¿Cuál es la finalidad de este sistema de evaluación de impacto ambiental? Es que como función principal tú tienes que identificar, luego evaluar, ¿no? Evalúo el impacto, mitigo y corrijo anticipadamente. Antes que suceda, yo tengo que corregir estos impactos ambientales negativos. Y parecido, haciendo un paralelo a seguridad salud en el trabajo, antes de que suceda la caída, se materialice, digamos, ese peligro, ¿no? Ese riesgo, yo tengo que prevenir. Es igual acá, yo tengo que prevenir antes. Por ejemplo, si es una empresa, una mina que hace lavado de oro, ¿no? Va a utilizar generalmente cianuro u otras sustancias químicas que si yo lo desecho directamente a un cauce, a un río, ¿no? A un cuerpo de agua, lo que voy a hacer es contaminar. Entonces, preventivamente, ¿qué tengo que hacer? Un tratamiento. De repente ya no desecharlo directamente a un cauce de agua, simplemente tratarlo y luego esto, digamos, lo tengo que desechar como un residuo líquido peligroso, ¿no? Etcétera. Yo me tengo que adelantar antes de que pueda generar un impacto ambiental negativo. Y este sistema opera expresada en políticas, planes, programas y proyectos de inversión, igual que en SST, ¿no? En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo tengo toda mi política, pero de esa política me salen los objetivos, de los objetivos me sale todo el plan
el plan luego me sale mi programa, mis actividades, etcétera. Acá es igual. Y mediante procesos participativos y de vigilancia, control, supervisión, fiscalización y sanciones e incentivos. ¿Cuáles son las autoridades de este sistema de evaluación de impacto ambiental? Tenemos al Ministerio del Ambiente, que es el ente rector del sistema de evaluación de impacto ambiental, es el encargado de dirigirlo y administrarlo. También tenemos el SENACE, que forma parte del CIA, tiene a su cargo la revisión y aprobación, pero solo de estudios de impacto ambiental detallados. ¿Ya? Solo para EIAs detallados se encarga el SENACE. Y para proyectos de inversión pública, privada, de capital mixto o de carácter nacional o multirregional. Y las autoridades competentes sectoriales pueden ser regionales, nacionales o locales, que también van a ejercer competencias y funciones para conducir procesos de evaluación de impacto ambiental. Y tenemos también algunos integrantes más, algunas autoridades fiscalizadoras supervisoras, algunos opinadores técnicos, que puede ser el CERNAM, el ANA, el Ministerio de Cultura, etcétera, titulares y proponentes de proyectos y las consultoras ambientales. Todos ellos forman parte del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, entre opinadores competentes puede ser el CERNAM. Digamos que hay un proyecto de inversión que se está realizando en la zona de amortiguamiento de un parque nacional, digamos. Entonces, el opinador técnico vinculante vendría a ser el CERNAM, que es el Servicio Nacional, ¿no?, de Parques. Este de acá, ¿por qué? O también el CERFOR, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Si el proyecto de inversión está cercano, digamos que en la zona de influencia directa hay un río, un cauce, una cabecera de cuenca, etcétera. En ese caso, el opinante vinculante vendría a ser la Autoridad Nacional del Agua, el ANA. Otro opinante puede ser el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el DICAPI, el OCINERMIN, etcétera, ¿no? Dependiendo de dónde se ubique este proyecto de inversión, vamos a tener opinantes vinculantes y no vinculantes. ¿Cuál es la articulación de este sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Cómo es que se da esta relación con los otros sistemas? A ver, ¿qué es el CINEA? Es el sistema que me va a dar información ambiental, ¿no?, de las certificaciones ambientales, línea base de los proyectos, etcétera. Yo puedo ingresar a la página web del CINEA y voy a encontrar bastante información, ya sea reglamentos, normativas, decretos, etcétera. Otro Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos es digamos, sistema que también me va a dar opinión técnica vinculante. El CINEFA también hemos visto que articula directamente con el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque es el que va a fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables que yo he determinado en mi instrumento de gestión ambiental. Y el SINAMPE también puede dar opinión técnica, ¿no? El artículo 3 de la ley del CINEA, ¿qué me dice? Que ninguna empresa, ningún proyecto de inversión se podrá iniciar si es que previamente no cuento con mi certificación ambiental. ¿Y qué es la certificación ambiental? Es simplemente, en términos sencillos, presentar mi estudio ambiental, ya sea correctivo o preventivo. Y hay una obligatoriedad. Para yo poder, digamos, tengo mi proyecto, presento mi instrumento de gestión ambiental porque quiero certificarme ambientalmente. Hay una lista en el anexo 2 de la ley en el cual yo puedo ya ver cómo es que está determinado este proyecto, ¿no? Por ejemplo, si es un proyecto de minería, me voy al anexo, busco y encuentro de que se tiene que presentar un estudio de impacto ambiental detallado. Ya me dice en la ley qué tipo de estudio yo voy a presentar. Pero ¿qué pasa si en este anexo no hay? Me voy al reglamento del sector. En el reglamento del sector me va a decir qué tipo de estudio de instrumento de gestión ambiental tengo que presentar. Y si no está en la lista de anexo, voy a presentar un instrumento de gestión ambiental en el marco del CIA. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Ahorita lo vamos a ver.
Por ejemplo, ¿quién me da la certificación ambiental? El SENACE, ¿no? Que se da antes del inicio de la operación de un proyecto de inversión, pero solo recuerden, el SENACE da esta certificación ambiental para estudios de impacto ambiental detallados. ¿Y quién me fiscaliza que yo cumpla con lo que he escrito en mi instrumento de gestión ambiental? Es el OEFA, ¿no? Como ya lo hemos visto en la clase pasada, en el tema de fiscalización ambiental. ¿Cómo es que se da la categorización de estos proyectos? Se realiza según el riesgo ambiental. Por ejemplo, en categoría 1 tenemos conocido como los DIA, que son las declaraciones de impacto ambiental. Estos instrumentos de gestión ambiental, ¿cuándo se dan? Cuando los proyectos, ¿no? Que se van a ejecutar, se ha realizado la evaluación de sus impactos y no va a originar impactos ambientales negativos de carácter significativo. Categoría 2 es un estudio de impacto ambiental semidetallado. Son proyectos de inversión cuya ejecución pueden originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. Y los de categoría 3, que son los estudios de impacto ambiental detallados, son aquellos proyectos de inversión en el cual se pueden producir impactos ambientales negativos significativos, ya sea cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. Estos tres tipos de categoría de proyectos según su impacto ambiental se encuentran en la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Y cuál es el proceso de certificación? El titular, ¿no?, del proyecto de inversión va a clasificar su proyecto según el impacto. Puede ser un día, puede ser un EIA-SD. Acá está mal, disculpen. Acá voy a ponerlo para corregir, semidetallado. O puede ser un estudio de impacto ambiental detallado. Lo categorizo, lo clasifico. Luego, de clasificación lo voy a elaborar. Voy a elaborar según que los términos de referencia que están en el reglamento de las leyes de evaluación de impacto ambiental o también pueden estar en los reglamentos de gestión ambiental de los sectores, ya de las autoridades competentes. Puede ser del sector hidrocarburo, minería, etc. Luego de eso, van a evaluar el estudio, van a realizar la evaluación del estudio ambiental. Finalmente se va a dar la aprobación del estudio ambiental y luego va a venir a tallar acá lo que es el OEFA o las EFAs, ¿no? Para poder corroborar de que se estén cumpliendo esas obligaciones que se han detallado en el estudio ambiental. Por ejemplo, a ver, ¿cómo es que se realiza la clasificación? Tengo el proyecto de inversión, me voy a la lista del anexo 2 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y veo si hay una clasificación anticipada según el tipo de proyecto. Si hay una clasificación ambiental, ¿no?, según la norma sectorial, sigo esos términos de referencia al sector para poder elaborarlos, dependiendo si es un EIA semidetallado, detallado o un día. ¿Ya? Y luego pasa a la etapa de evaluación. Directamente, ¿por qué? Porque ya no pasa una etapa de clasificación, porque ya la misma norma sectorial me está diciendo de que para ese tipo de proyecto yo tengo que elaborar este tipo de instrumento de gestión ambiental. Pero ¿qué pasa si no hay una clasificación anticipada? No hay una norma sectorial. En el sector, digamos, de educación no tiene una clasificación anticipada. No sé si para un colegio de tantas hectáreas y cuántos pisos, digamos, no tengo la clasificación inicial. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que voy a hacer es voy a elaborar mi instrumento de gestión ambiental según lo que ya conocemos, ¿no? Puede ser un EIA, un día o un EIA detallado, según el anexo 6 o el anexo 5, siguiendo, mejor dicho, el anexo 6 y el anexo 5 de esta ley de sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo elaboro y luego, dependiendo si es que requiero opinión vinculante o no, porque puede ser, como ya les dije el ejemplo, que esté al lado de una zona de amortiguamiento de un parque nacional, puede estar, digamos, al costado de un centro histórico,
¿no? Para ello necesitaría la opinión vinculante del Ministerio de Cultura. De repente está al costado de un cuerpo de agua, etcétera. Necesitaría la opinión vinculante del ANA. Participaron, me dieron el aval de que sí puedo seguir haciendo mi proyecto. Recién me va a salir la resolución de clasificación y la aprobación. O sea, directamente ya me sale, me lo clasifican y me lo aprueban. Si es un día, ¿no? O sea, si el impacto ambiental es pequeño. Pero ¿qué pasa si el impacto ambiental no es pequeño? ¿Es mediano o es alto? Cuando sucede ello, ya no voy a tener la clasificación y directamente la aprobación. Lo que voy a tener que hacer es, me lo clasifican y recién voy a pasar a la etapa de elaboración de todo mi estudio de impacto ambiental y recién pasa a la etapa de evaluación. ¿Ya? ¿Cuáles son los sectores que tienen clasificación anticipada? Sector hidrocarburos, sector electricidad, el sector transporte, industria, saneamiento y pesquería. Las partes interesadas en este proceso de certificación es el titular, porque él quiere que le aprueben, ¿no?, su instrumento de gestión ambiental para poder iniciar sus operaciones, porque si no tiene el certificado, la certificación ambiental, no va a poder iniciar nada, ni poner una piedra por último, no va a poder. Entonces, el titular es el primero interesado para poder obtener esa certificación ambiental. La consultora, porque la norma sí permite que haya una consultora ambiental que te realice ese estudio. ¿Por qué? Para hacer un estudio de instrumento, para hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental, sea un día, un EIA detallado o semidetallado, se necesita bastantes profesionales, ¿no? Y generalmente un administrador lo que hace es contratar los servicios de una consultora. También otra parte interesada es la autoridad competente, tenemos los opinantes y la comunidad. Los opinantes pueden ser vinculantes o no vinculantes. Los vinculantes son aquellos de que su opinión va a ser definitoria para la aprobación del instrumento de gestión ambiental. Por ejemplo, una mina está al costado de un cauce de río. ¿Quién sería digamos, el organismo vinculante? Su opinión sería vinculante el ANA, ¿no? Pero digamos, por ahí el SENACE puede decir, bueno, yo quiero que también opine el CERFOR. Bueno, ya que puede opinar, pero su opinión no es definitoria para la aprobación de ese instrumento de gestión ambiental, pero sí el ANA. Otro, como opinión vinculante, es que se encuentra establecido en el reglamento. Por ejemplo, ya te dice en el reglamento sectorial que el ANA es un opinante vinculante. Algunos reglamentos sectoriales ya te lo dicen directamente, ¿no? Y otro no vinculante es que su opinión no es competente, simplemente puede opinar como observador. Por ejemplo, el CERNAN, que emite opinión técnica vinculante respecto de las actividades orientadas a los recursos naturales, por ejemplo, en zonas de amortiguamiento o áreas de conservación regional. El ANA emite opinión en cuando se trata de proyectos adyacentes a cuerpos de agua superficiales y subterráneos, cuando se proyecte captar directamente recurso hídrico, cuando se proyecte verter a cuerpos de agua continentales o marino costeros y cuando se proyecte realizar embalses y alterar cauces. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser el ANA un opinante vinculante? Cuando se quiera construir una central hidroeléctrica, porque generalmente ahí va a haber alteración de cauces, va a haber, no, se van a alterar los cauces para poder aprovechar, digamos, las caídas de agua, ¿no? Otro opinante puede ser el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Cuándo va a dar su opinión? Cuando el proyecto considera el impacto por el cambio de uso actual de la tierra, cuando el proyecto considera actividades y o acciones que modifican el estado natural del suelo, flora y fauna silvestre. El CERFOR, ¿cuándo va a dar su opinión vinculante? Cuando el área del proyecto se superpone a ecosistemas frágiles, por ejemplo, lomas, o implica potencial impactos a estas áreas, ¿no? Por ejemplo, digamos una industria que se quiere construir al costado del pantano Sevilla, también viene a ser aquí el CERFOR. Otros opinantes, pues el PRODUCE, el Ministerio de la Producción, el IMARPE, el IPEN, Ministerio de Cultura, el DICAPI, etcétera. ¿Qué me dice el artículo 18 de la ley? Algunas autoridades competentes, en caso de que el proyecto incluyera dos o más actividades de competencia de distintos sectores,
La autoridad competente será únicamente el ministerio del sector al que corresponda la actividad de la empresa proponente por la que ésta tiene sus mayores ingresos brutos anuales. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo tengo un proyecto, una mina, pero está al costado de, digamos, podría ser un centro arqueológico, ¿no? Entonces, allí, ¿quiénes entran a tallar? El Ministerio de Energía y Minas y otra autoridad competente, el Ministerio de Cultura. Pero ¿por quién se van a obtener los ingresos? ¿Quién va a realizar toda la actividad productiva? La mina. Entonces, en este caso, la autoridad competente será solamente el sector de energía y minas. ¿Ya? Entonces, el Ministerio de Cultura ya vendría a ser como un opinante vinculante, nada más, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ese instrumento de gestión ambiental se va a presentar a esta autoridad competente, al Ministerio de Energía y Minas, y ellos se van a encargar de aprobarlo o rechazarlo, ¿no? Dependiendo. Si no obstante lo dispuesto en este artículo 18, el conflicto de competencia subsistiera, ¿quién va a ser el que va a determinar? El MINAM va a determinar la competencia, ¿ya? Él va a tener la última palabra, digamos. En nota, el SENACE tiene competencias en minería, energía, electricidad, hidrocarburos, agricultura, transporte, residuos, saneamiento. Ahora vamos a entrar un poco al reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 019-2019 del Ministerio del Ambiente. ¿Cuándo es que se va a actualizar el estudio ambiental? Yo tengo un instrumento de gestión ambiental aprobado. Entonces, ¿qué se va a actualizar? Se van a actualizar los IGAs preventivos, que vienen a ser el DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental, un EIA semidetallado o un EIA detallado. Y también se van a actualizar los planes de manejo ambiental de instrumentos de gestión ambiental correctivos, que pueden ser un DAA, Declaración de Adecuación Ambiental, o un PAMA, ¿no? Que viene a ser el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. ¿Y cuándo se van a actualizar? Ante aquellos componentes que lo requieran, se van a actualizar al quinto año de iniciada la ejecución, para consignar cambios o modificaciones también realizados sin instrumento de gestión ambiental y cuando el requerimiento, cuando lo EFA lo requiera. Por ejemplo, a ver, yo tengo acá me aprobaron un instrumento de gestión ambiental preventivo, ¿no? Ya sabemos preventivo día, EIA semidetallado, EIA detallado. Entonces, ¿qué pasa? Me aprobaron, pero yo no he ejecutado todavía el proyecto. Me demoré porque no tuve los recursos económicos, no me dieron de repente todavía todos los permisos, etcétera. Después, pasado, digamos, 3 años, recién yo inicié con la ejecución de mi proyecto. Entonces, este inicio de mi ejecución de proyecto recién vendría a ser donde se va a iniciar el conteo de los 5 años, ¿no? Acá ya pasaron 3 años, de acá espero 5 años y recién voy a hacer la actualización de mi instrumento de gestión ambiental preventivo, ¿ya? Así es como se contabiliza. No se contabiliza desde que me lo aprueban, sino desde que yo inicio la ejecución de mi proyecto. Año 2 inician las operaciones de mi proyecto, luego en el año 5 yo recién doy mi primera actualización. La aprobación de la actualización cesa la conducta infractora de haber implementado cambios o modificaciones sin contar con un IGA aprobado. A ver, digamos que el OEFA viene a hacer una fiscalización y todavía no me aprobaron mi instrumento de gestión ambiental, pero yo ya comencé a construir, ya comencé a operar, ¿no? ¿Y qué me dice la norma? Que no puedo hacer ninguna actividad sin tener mi certificación ambiental, aprobada, obviamente. Entonces yo estaría en una conducta infractora. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como yo ya inicié a hacer mis actividades, lo que tengo que hacer es actualizar mi instrumento, porque de repente ya ha habido cambios que yo no he determinado porque no me han aprobado todavía mi instrumento de gestión ambiental. Entonces, al momento que yo hago esta actualización, ya digamos que la conducta infractora, digamos que ya me voy a poder adecuar, ¿no? Ya no me van a poder someter a un tipo de proceso administrativo sancionador. El artículo 16 de la Ley General del Ambiente me dice que ahora sí vamos a entrar al instrumento de gestión ambiental, tal cual el tema, ¿ya?
Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental sobre principios establecidos en la Ley General del Ambiente. Estos son medios operativos que están diseñados ¿para qué? Para efectivizar el cumplimiento de la política nacional ambiental y las normas ambientales. Y mediante estos instrumentos se busca hacer efectivo el derecho constitucional a un ambiente equilibrado y adecuado, como lo que vimos que estaba determinado en la Constitución. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión ambiental? Son muy diversos. Se encuentran los sistemas de gestión ambiental, el ordenamiento territorial ambiental, la evaluación del impacto ambiental, planes de cierre, planes de contingencia. Los ECAS, los estándares nacionales de calidad ambiental que hemos visto anteriormente, también son instrumentos de gestión ambiental. La certificación ambiental, las garantías ambientales, los instrumentos económicos, los mecanismos de participación ciudadana, los instrumentos de fiscalización ambiental y de sanción, entre otros. Acá tenemos, digamos, un resumen. Algunos instrumentos preventivos son los estudios de impacto ambiental, algunos planes de prevención, planes de ordenamiento ambiental. Instrumentos de control, los que me permiten verificar si estoy cumpliendo o no mis obligaciones y prácticas más adecuadas para mejorar las condiciones ambientales. Por ejemplo, tengo los parámetros de calidad y de emisión, algunas auditorías ambientales, clasificación, inventarios de especies, instrumentos de reparación, los que buscamos corregir el deterioro, tenemos los PAMA, planes de rescate y reproducción de recursos naturales, seguros ambientales, instrumentos financieros, el Fondo Nacional del Ambiente, fideicomisos, instrumentos económicos, tengo permisos, licencias, e instrumentos de información, todos los que se encuentran en el Sistema Nacional de Información Ambiental, y los textos únicos de procedimientos administrativos. Todos estos instrumentos me permiten que cumplir con mis planes, cumplir con mis proyectos, ¿no? Con mis programas, etc. ¿Y cuáles son los instrumentos de gestión ambiental que se encuentran en el sistema de evaluación de impacto ambiental? Ya hemos visto que los generales son tres, que es el DIA, el EIA semidetallado y el IA detallado, pero hay otros que son complementarios, ya que se van a evaluar y aprobar ya luego que se ha iniciado el proyecto de inversión. Por ejemplo, tenemos los planes de adecuación, planes de cierre o abandono, planes de remediación, entre otros. Ahora vamos a ver cómo es que está detallado un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Pero el detallado. ¿Por qué me voy a enfocar en este EIA detallado? Porque es el más completo. Si viéramos el semidetallado, va a tener algunas cosas que ya tiene el detallado o un día es un poco más pequeño. Entonces, por eso me voy a enfocar en ver cuáles son todas las partes del estudio de impacto ambiental, pero el detallado. Este documento contiene resultados de una investigación multidisciplinaria, porque generalmente van a trabajar distintas profesiones, ingenieros ambientales, forestales, pueden ser ingenieros metalúrgicos, abogados, biólogos, etc. Estos estudios, para ser efectivos, deben contener como mínimo los siguientes elementos. Una adecuada elaboración de la línea base. Vamos a ver ahora cómo es que se elabora una línea base. Una correcta determinación de las medidas, compromisos y obligaciones a ser implementados en el desarrollo del proyecto. Y para ello se van a basar en los TDR, que ya hemos visto que eran los términos de referencia. Digamos que son como los límites, son como un índice que me dice qué debe incluir en todo este EIA detallado. Las autoridades competentes son las que van a desarrollar las guías respectivas para la elaboración de estos TDR para los proyectos clasificados en categoría 3, ¿no? Que son los EIA detallados. Deben tener un resumen ejecutivo, descripción del proyecto, la línea base, plan de participación ciudadana, la caracterización del impacto ambiental, la estrategia de impacto ambiental, la empresa consultora, quienes lo revisaron, los profesionales que intervinieron en la elaboración de esa EIA y algunas otras consideraciones técnicas que pueda determinar la autoridad competente. Y algunos anexos. ¿Cómo es que se da la descripción del proyecto? Se da en diferentes etapas. Tengo que saber primero cuáles son los antecedentes de ese proyecto, cuál es el nombre del proyecto, identificarlo legal y administrativamente. ¿No? Tengo que determinar quién va a ser el responsable, el administrado de ese proyecto.
El marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legales que deben cumplir los administrados, el objetivo y justificación del proyecto, dónde está localizado geográficamente, y esto cómo lo realizo a través de las coordenadas UTM. Debe estar refrendado en una cartografía, una escala apropiada. La descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto, el área que va a requerir el proyecto, el tamaño, las hectáreas, cuáles van a ser las obras físicas principales, las secundarias, las accesorias, cuál es el área de influencia directa e indirecta de este proyecto, la evaluación de las diferencias alternativas del proyecto y el tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de inversión. Todo esto es la descripción del proyecto. Y ya desde el inicio podemos ver que es un trabajo multidisciplinario. También la descripción de la etapa de levantamiento de información, algunas características del terreno, geofísicas, características de suelo, cuál va a ser la etapa de construcción, cuáles son las acciones que voy a tomar, qué equipos, materiales, va a haber un campamento que voy a tener que construir para poder realizar la etapa de construcción, qué personal voy a requerir. Voy a de repente, digamos, para que pueda ingresar material de construcción a esa zona, voy a tener que habilitar vías de acceso, ¿no? Todo eso tiene que estar incluido en mi gestión de proyecto y en la línea base del proyecto, porque la línea base incluye desde antes de la etapa de operación, puede ser etapa de construcción, ¿no? Porque generalmente cuando se hace una etapa de construcción, es muy diferente a la etapa de operación, los impactos. En la etapa de construcción de repente tengo material particulado en abundancia, pero en la etapa de operación ya no. Entonces, para eso se hace todos estos estudios. Luego la cantidad de personas, ya lo vimos, la descripción de la etapa de abandono o cierre, ¿no? Incluyendo algunas acciones que yo voy a tener que implementar en esta etapa de abandono o cierre. ¿Después de cuántos años? 30, 50. Luego de haber hecho la descripción del proyecto, voy a hacer la elaboración de la línea base. La línea base es como una fotografía de ese momento, ¿ya? ¿Cómo es que se están dando las condiciones en ese momento? Un momento. Entonces, yo voy a describir detalladamente cuáles son los atributos o características socioambientales de ese proyecto. ¿Para qué sirve entonces que yo elabore una línea base? ¿No? Si es antes del proyecto, es fiscalizable o no. Sí, ¿por qué me sirve esta línea base? Porque me va a permitir caracterizar el entorno del proyecto y conocer cómo se encuentran los ecosistemas antes de iniciar el proyecto, ¿no? Y entonces esta información me sirve de insumo para identificar los posibles impactos del proyecto y establecer las estrategias de manejo ambiental más adecuadas para poder minimizar los impactos ambientales que puedan generar cuando ya ese proyecto esté en construcción o en operación o en cierre. ¿Cuál es el contenido de esta línea base? Debe contener los niveles de contaminación del área en la que se llevará a cabo las actividades del proyecto. ¿Cómo yo mido los niveles de contaminación? A través de los monitoreos, ¿no? De ahí que la línea base comprenda el estudio de un inventario, evaluación y diagnóstico de los factores o componentes ambientales. Componentes físicos, cuántos ríos hay, cuál es el cauce del río, biológicos, hay animales endémicos en la zona, hay qué cantidad de especies hay de ciertos animales, cantidad de aves, etcétera. También componentes ambientales, hay personas que viven alrededor, hay poblaciones indígenas originarias, ¿no? Y culturales, a fin de determinar la calidad ambiental del área de proyecto. Entonces, la línea base debe contener descripción de la ubicación del proyecto, la descripción del medio físico, descripción del medio biológico, del medio social, económico, qué actividades económicas realizan alrededor. De repente la zona realiza actividades económicas de venta, de exportación de cacao. Y cuando yo haga el proyecto voy a tener que sacar y cortar estos árboles, ¿no? Voy a tener que deforestar. Para eso se hace el estudio de línea base, antropológico, cultural de la población. ¿Hay presencia de restos arqueológicos o no, históricos y culturales en el área de influencia del proyecto?
Voy a tener que identificar los aspectos de vulnerabilidad y peligro de origen natural. Hay zonas, volcanes, la zona es zona sísmica, está en la zona, el cinturón de fuego, etcétera, ¿no? Y también algún tipo de peligro de tipo antropogénico asociados al área de influencia del proyecto. También tiene que incluir la elaboración de la cartografía general y los diagramas relevantes de la línea base relacionadas con el proyecto. Bueno, la descripción del proyecto, tengo que describir dónde se encuentra ubicada, cuál es la extensión, hasta dónde va a ser el desplazamiento del proyecto, identificar sus áreas de influencia directa e indirecta de cada factor o componente ambiental. En la descripción del medio físico voy a tener que detallar la meteorología, la geología, la geomorfología, geoquímica, hidrografía, hidrología, hidrogeología o el balance hídrico, el análisis del suelo, la capacidad de uso mayor de los suelos y uso actual de las tierras, ¿no? Lo que ya hemos visto en los monitores. Como vemos en las figuras, ¿no? Calidad de aire, monitoreos de agua. Así yo voy a poder determinar cuáles son las características de estos componentes físicos. Descripción del medio biológico. Voy a tener que hacer una, digamos, cuantificación de los componentes, ya sea flora, fauna, mamíferos, insectos, aves, ¿no? Y determinar, identificar si hay ecosistemas frágiles, ¿no? Para ver si es que mis actividades van a ser una amenaza a este tipo de hábitats o ecosistemas que pueden ser identificados. Descripción del medio social, económico, cultural y antropológico de la población. Para este caso tengo que recolectar información de cómo está dividida la zona, cuál es la demografía, cuál es la economía de la zona, hay mercados, cuál es la empleabilidad de la región, algunas actividades de ganadería, agricultura y minería, si hay acceso y uso de recursos naturales, servicios públicos, etcétera, ¿no? Como vemos acá, se pueden hacer por encuestas a las familias, determinar cuáles son las infraestructuras de los colegios, caminos a las comunidades, cultivo de cacao, y verificar también si hay presencia de restos arqueológicos, históricos y culturales en el área de influencia del proyecto. Estos se conocen como los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, que se conocen como los CIRA, para poder determinar y poder realizar, digamos, tener, digamos, el visto bueno del Ministerio de Cultura, se tiene que determinar que no hay existencia de restos arqueológicos, ¿no? Entonces, para eso necesitas, pues, este personal también capacitado, ¿no? Identificar algunos aspectos de vulnerabilidad y peligro. Por ejemplo, se consideran, hay inundaciones en la zona, ¿no? Se han localizado donde ha habido inundaciones, la frecuencia, se han identificado las unidades fisiográficas en mapas o planos, hay alrededor ríos, lagunas, quebradas, pueden haber deslizamientos de tierra por huaicos, hay áreas de poblaciones, probables inundaciones, cercanías a glaciares, etcétera. Realización de un estudio de geodinámica y evaluación del riesgo, realización de un estudio de la geodinámica interna, donde incluya vulcanología y volcanes, zona sísmica, ¿no? Etcétera. Para eso también se requiere personal bastante diversificado, ¿no? Profesionales. Por eso un estudio de impacto ambiental detallado trabajan bastantes disciplinas. ¿Cómo se elabora la línea base? Primero necesito la información del proyecto, ¿no? Elaboro un plan de trabajo, hago trabajo en campo, porque esto no lo puedo hacer en gabinete, no puedo estar sentada en mi computadora y ver, a ver por Google Maps o por Google Earth qué cantidad de mamíferos hay en la zona. No se puede hacer. Esto es trabajo de campo netamente, personal capacitado, técnico, que tiene que ir a la zona y hacer toda esta evaluación. Es un trabajo, por eso a veces bastante complejo. Y finalmente, tengo todo he levantado la información en campo, ya puedo hacer mi trabajo de gabinete, ¿no? Ya me reúno, hago la cuantificación, valorización económica, hago mi evaluación, etcétera. ¿Quiénes elaboran la línea base? Biólogos, botánicos para las plantas, entomólogos, si hay insectos, herpetólogos, anfibios y reptiles, profesionales especializados
ornitólogos para ver aves, ingenieros ambientales, ingenieros geógrafos, ingenieros químicos, ingenieros de petróleo, si hay una zona alrededor, o es un proyecto de inversión de hidrocarburos, ingenieros geólogos, ingenieros forestales, antropólogos para poder determinar la parte del impacto social, sociólogos, economistas, educadores, ¿no? Es un equipo bastante multidisciplinario. Son especialistas. Y el SENACE supervisa la elaboración de la línea base en el EIA detallado, sí, ellos son los que supervisan. El titular que hace comunica la elaboración del EIA detallado y presenta el plan de trabajo. Luego se da la exposición del titular de los alcances del proyecto. Un momento. Se da la exposición del titular de los alcances del proyecto y el plan de trabajo. Luego se da la revisión del gabinete, que vimos, ¿no? En las oficinas, todo el equipo multidisciplinario, la ejecución del plan de trabajo y se da la emisión del informe. Se notifica al titular. Pero en todo este trayecto pueden haber opiniones técnicas. Ya hemos visto, puede ser el ANA, el CERNAN, el CERFOR, DICAPI, el Ministerio de Cultura, etcétera. También la otra parte que viene a ser, digamos, parte del estudio de impacto ambiental detallado es la participación ciudadana. ¿Para qué se da la participación ciudadana? Lo que nosotros queremos es promover la participación informada y responsable, porque ¿cómo pueden opinar, digamos, la zona o población aledaña si no conoce de qué tipo va a ser el proyecto de inversión? ¿Qué impactos va a generar? Qué componentes ambientales van a ser impactados, etcétera? Entonces, para eso se hace este tipo de participación ciudadana. Porque es un derecho, todos tenemos derecho a estar informados sobre los proyectos de inversión, es un deber de participar también responsablemente en la toma de decisiones y es un proceso que se va a dar en todas las etapas del estudio. ¿Y cuáles son los mecanismos obligatorios que yo tengo para poder realizar este plan de participación ciudadana? Talleres participativos informativos, algunas audiencias públicas, acceso a resúmenes ejecutivos. Siempre recuerden que si en la zona aledaña ya las personas hablan quechua, otro idioma aymara, el resumen ejecutivo y toda la información debe estar en su idioma. No le podemos dar en un idioma que no conocen, pues, ¿no? Eso es obligatoriedad por ley también. Acceso a resúmenes ejecutivos, publicación de avisos en diarios y emisoras radiales. Y algunos mecanismos complementarios tenemos oficinas de información, material informativos, equipos de promotores o facilitadores, algunos buzones de sugerencia donde las personas aledañas de las poblaciones contiguas van a poder dejar sus sugerencias, visitas guiadas, entrevistas, encuestas, etcétera. Luego de haber realizado mi estudio, mi línea base, ya hice mi plan de participación ciudadana, ya la población está, digamos, enterada de los impactos que puede acarrear este proyecto de inversión. Recuerden que el impacto no solamente es negativo, ¿ah? También el impacto ambiental puede ser positivo. Por ejemplo, en la zona hay profesionales, hay persona, mano de obra, hay obreros, etcétera. Entonces, también se puede dar generación de empleo, ¿no? Y generalmente cuando hay este tipo de participación ciudadana, lo que pasa es que la población aledaña siempre hace acuerdos, pues, ¿no? Con la mina, con el administrado, para que, digamos, puedan realizar sus actividades sin ningún inconveniente, ¿no? Normalmente que se construyen colegios, la zona vuelve un poco más próspera también, ¿no? Luego de haber realizado esas dos etapas, nos vamos a la parte de la caracterización del impacto ambiental. ¿Qué es la caracterización? Es que yo voy a medir cuánto voy a impactar, ¿no? Si mi impacto va a ser mediano, va a ser pequeño o va a ser alto. Entonces, primero para poder caracterizar, tengo que identificar mi impacto. Determino cuáles son los aspectos ambientales. Recuerden, aspectos ambientales que eran las actividades, básicamente, ¿no? Del proyecto que me van a producir impactos. Una vez determinado el aspecto ambiental, digamos, un aspecto ambiental sería construcción de la zona
de producción. Ese es un aspecto. ¿Cuál vendría a ser un impacto? Por ejemplo, generación de ruido, ¿no? Porque voy a utilizar, digamos, ingreso de vehículos para traerme todo mi material para poder construir, maquinarias que me van a generar ruido, etcétera. Generación de polvo, porque voy a tener que, digamos, de repente el suelo no es adecuado, voy a tener que hacer movimiento de tierra y voy a generar polvo, voy a generar ruido, etcétera. Esos vendrían a ser los impactos debido a los aspectos ambientales. Una vez determinado, ¿no?, mi aspecto, elaboro mi análisis causa-efecto respecto a la predicción de los impactos del proyecto. Ejemplo tenemos acá. Depósito de desmonte viene a ser un componente del proyecto. La actividad, carguío y transporte del desmonte para poder sacarlo del área. El aspecto ambiental, emisión de material particulado, y el impacto vendría a ser la alteración de la calidad del aire. Esto, digamos, de vista cualitativo, simplemente yo determino cuál es el impacto. Pero si quiero cuantificarlo, ya lo voy a tener que medir con ciertas herramientas. Por ejemplo, otra identificación de tipo cualitativo. Planta de tratamiento de agua residual industrial. Viene a ser el componente del proyecto. Voy a tener un PETAR. Este PETAR va a ser un vertimiento de efluentes. Viene a ser mi actividad. Este vertimiento me va a generar efluentes, que viene a ser el aspecto ambiental. Y por último, ¿qué va a hacer esta generación de efluentes? Alterar la calidad del agua superficial, que viene a ser el impacto. Otro, vías de acceso, movimiento de tierras, generación de material particulado y alteración de la calidad de aire. Hasta acá solamente determinado e identificado. Todavía no he cuantificado. Por ejemplo, acá hay un ejemplo donde pueden ver en la etapa de construcción. Para yo hacer mi campamento, digamos, voy a tener que excavar y retiro de material inadecuado, generación de material particulado. Voy a ahí determinar la calidad del aire. Otro puede ser cobertura vegetal, de generación de ruido, ¿no? Voy a alterar el aire, voy a tener que medir la fauna terrestre, etcétera, ¿no? Ese es identificar mis impactos según mis componentes del proyecto. Para poder identificar mis impactos, ahora tengo que darles una cuantificación, o sea, evaluarlo de manera cuantitativa. Entonces, para esto yo voy a tener, digamos, ciertos componentes de esta cuantificación, que puede ser el carácter, la intensidad, cuál va a ser el efecto que me va a generar ese impacto, cuál es la probabilidad de generar ¿va a durar o no ese impacto? De repente solamente es en la etapa de construcción, que dura medio año, 6 meses, y de ahí la etapa de operación ya es otro. Entonces la duración también me va a ser, digamos, es un componente para yo poder determinar la significancia de ese impacto. ¿Es reversible? ¿Es acumulativo? Etcétera, ¿no? Entonces, en la norma, al menos acá en Perú, la norma no te dice: utilízame esta metodología para poder determinar la cuantificación de mis impactos. No, solamente te dice que tú me determines el nivel de ese impacto. Pero ya revisando un poco de información de estudios que han sido aprobados por el OEFA o por las autoridades competentes, he visto de que sí recomiendan, más no te dicen es una obligatoriedad, pero creo que ya cuando se actualice la norma ya va a ser una obligatoriedad de utilizar la metodología de la matriz CONESA. Bastante están exigiendo ya esa normativa. Entonces, la significancia del impacto corresponde al grado de alteración de la calidad ambiental, ¿no? Ya sea de tipo físico, biológico, social. El valor de la significancia se obtiene de la combinación de los valores cuantitativos de las categorías o niveles de los criterios, y la significancia de los impactos me va a permitir establecer prioridades, ¿no? A ver, este me genera mayor impacto, entonces voy a enfocarme en este aspecto ambiental. Como les decía, la norma no me dice qué tipo de metodología voy a utilizar. Una de ellas, la más conocida, que se utilizaba más, ya no se está utilizando mucho la matriz de Leopold, pero es un formato donde ya te dan más o menos un cuadro donde ya tú puedes escoger qué tipo, digamos, de acciones puedes tomar versus a lo que ya está listado en la matriz de Leopold. Por ejemplo, a ver, en este ejemplo tenemos acciones propuestas las cuales pueden causar impacto ambiental.
Introducción de flora, fauna exóticas, controles biológicos, modificación de la cobertura vegetal del suelo. Tú lo buscas y ya lo puedes determinar, ¿ya? Se evalúan las casillas marcadas entre 1 al 10. En la esquina superior izquierda, el que está acá, el -8, es el que me va a indicar la magnitud relativa de los efectos, ¿no? Que puede ser del 1 al 10. Y también se coloca el número en la esquina inferior que me va a indicar la importancia. Ya uno me indica el efecto y el otro me indica la importancia. Entonces, si yo tengo un valor de M, quiere decir que es una alteración máxima provocada en el factor ambiental. Y es el peso relativo que el factor ambiental considerado tiene dentro del proyecto. Y así es como yo puedo ir determinando cuál es mi impacto ambiental. Otra metodología de caracterización que, como les digo, es la más utilizada es la metodología CONESA, donde sí tiene bastantes componentes para poder determinar este impacto. Es toda esta fórmula que ven acá. Y cada uno es, por ejemplo, N es naturaleza, IN es intensidad, X es extensión, MO el momento, P persistencia, RV reversibilidad, SI sinergia, AC acumulación, F efecto, PR periodicidad y MC recuperabilidad. Y determinando todos ellos, hago la cuantificación y voy a tener un índice de significancia del impacto. Si ese índice me sale menor a 25, quiere decir que es un impacto bajo. Si me sale entre 25 y 50, es un impacto moderado. Si está entre 50 a 75, es un impacto alto, y si es mayor a 75, es un impacto muy alto. Entonces, esta metodología me propone la evaluación de atributos, naturaleza, intensidad, todos son atributos bajo los cuales voy a caracterizar los impactos. Por ejemplo, digamos que yo quiero determinar cada uno. En la naturaleza voy a definir si la acción es benéfica, coloco el signo de positivo, y si es perjudicial, voy a colocar el signo de negativo. ¿Cuándo considero que es positivo? Cuando este impacto me va a implicar un mejoramiento de la condición basal del componente. Y negativo, cuando me va a implicar un deterioro. Simple así para naturaleza. Para intensidad se va a referir al grado de afectación del factor ambiental por la incidencia de alguna acción, independiente de la excepción afectada. Y tenemos ahí valores del 1 al 12, desde mínima, media, alta, muy alta o total. Va a ser bajo mínima si la afectación es mínima o poco significativa, 8 muy alta si la afectación es muy alta, y etcétera, ¿no? Y así para cada atributo que está determinado en esta fórmula, ¿no? Y así yo puedo, digamos, ya caracterizar a mi impacto ambiental. Si es mi impacto ambiental bajo, moderado, alto, muy alto, ¿no? Luego de haber yo caracterizado impacto ambiental, haber determinado, ¿no? Dependiendo de estas categorías, voy a implementar mis estrategias de manejo ambiental. ¿Qué son estas estrategias? Son mecanismos y acciones que tengo que implementar en mis actividades, y son compromisos a los cuales está obligado a cumplir el titular del proyecto, o sea, el administrado, durante toda la duración de ese proyecto. Por ejemplo, los componentes. Cada reglamento ambiental, ya hemos visto que hay reglamento ambiental para el sector de industrias, para el sector de minería, para el sector de hidrocarburos, para el sector de vivienda, etcétera. Va a establecer sus propios planes o lineamientos a ser considerados en las estrategias de manejo ambiental. Uno de ellos puede ser el plan de manejo ambiental, otro el plan de vigilancia ambiental, puede ser el plan de contingencia, plan de manejo y minimización de residuos sólidos, plan de compensación, plan de relaciones comunitarias, planes de abandono, entre otros, ¿no? Y este es un resumen de medidas propuestas más el costo que me va a costar hacer toda esta estrategia de manejo ambiental y el cronograma. ¿En qué tiempo lo voy a realizar? ¿Cómo elaboro mi estrategia de manejo ambiental? Voy a tener términos de referencia aprobados, los TDR, ¿no? Ya tengo mi estructura específica. Luego va a pasar a la etapa de evaluación de impactos. Dependiendo de los impactos identificados, voy a formular mi estrategia ambiental y el reglamento ambiental del sector, ¿no? Algunas consideraciones del sector específico.
Por ejemplo, digamos que el proyecto va a generar residuos peligrosos, ¿no? Entonces, yo tengo que proponer mi estrategia de manejo ambiental a través de un plan de manejo de residuos. ¿Qué va a suceder con esos residuos? ¿Cómo los voy a almacenar? ¿Genero residuos peligrosos? ¿Genero plásticos? ¿Genero residuos de cartón, etcétera? Luego, ¿qué voy a hacer con estos residuos? ¿A dónde los voy a disponer? ¿Hay un relleno sanitario de seguridad? ¿Hay un relleno sanitario? ¿No? Etcétera. Entonces, dependiendo de mi evaluación, ¿no? De los impactos, que lo hemos visto hace un momento, la caracterización de mi impacto, yo voy a formular mi estrategia de manejo ambiental. Siguiendo, ¿no? También algunas consideraciones de los sectores. Por ejemplo, una estrategia de manejo ambiental puede ser un plan de manejo ambiental. Este plan es un plan que me va a formular e implementar las estrategias para prevenir, mitigar, corregir los impactos ambientales generados de un proyecto. Si yo quiero implementar, voy a tener que implementar estrategias. ¿Cuáles han sido mis impactos relevantes? ¿Cuál es el cronograma los cuales yo voy a implementar este plan? ¿Y cuál es el presupuesto que yo voy a requerir para poder minimizar estos impactos relevantes? Luego voy a tener que verificar. Voy a hacer un plan de seguimiento y control si lo que yo estoy aplicando realmente me está funcionando, ¿no? Para ello necesito un tiempo y tipo de actividades, igual un cronograma y los costos. Y por último, atención a incidencias y accidentes, ¿no? Tengo que elaborar un plan de contingencias. Todas estas tres partes forman parte de un plan de manejo ambiental, que es una estrategia para poder prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales. El contenido de un plan de manejo ambiental tiene que haber un resumen de los impactos que han sido identificados, describir cuáles van a ser las medidas propuestas, ¿no? Considerar el nivel de jerarquía de estas medidas. Tengo que enfocarme primero en los impactos más altos, significativos, luego los moderados y por último los no significativos. Considerar todas las etapas del proyecto. No en todas las etapas del proyecto van a ser los mismos planes. ¿Cuál es la interrelación con el programa de monitoreo? Definición de frecuencias de implementación y cuánto me va a costar, ¿no? Este plan de manejo ambiental. Otra estrategia de manejo ambiental conocida es el plan de vigilancia ambiental, que tiene por función establecer un sistema que me garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el EIA. Por ejemplo, si el impacto es la contaminación del suelo, ¿no? El indicador de impacto, ¿qué es? Comprobar las medidas de impermeabilidad del lugar de asentamiento de la isla ecológica. ¿Cada cuánto lo voy a realizar? Cada semestre. Si el impacto sigue siendo contaminación de suelos, yo tengo que determinar, hacer un análisis de suelo, porque tengo que ver cuánto es que ese impacto, ¿no? Es con respecto a este componente ambiental. Y la periodicidad cada 4 años. Por ejemplo, si es ruido, tengo que hacer la medición de los niveles sonoros para yo poder determinar el impacto de este ruido. La periodicidad, medida inicial en la línea base, luego en función a esos resultados, voy a ver si voy a tener que realizarlo. Generalmente, para sectores de industria es cada 6 meses semestral. Contaminación de agua. Tengo que hacer un análisis de agua para poder determinar el impacto y generalmente la periodicidad es anual. Ese es un plan de vigilancia ambiental. Generalmente se realiza con los monitoreos ambientales, ¿no? Me permite determinar y vigilar cómo es que se está generando este impacto en un componente ambiental específico. Programa de monitoreo es otra estrategia de manejo ambiental. Tengo que determinar cuáles son los componentes del entorno afectado, los componentes del proyecto y con eso determino qué monitoreos voy a realizar, ¿no? La metodología según los protocolos que ya hemos visto, este protocolo de monitoreo de ruido ambiental, hay protocolo para monitoreo de calidad de agua, protocolo para monitoreo de suelo, ¿no? Y de acuerdo a eso ya realicé mi monitoreo, ahora voy a compararlo con la normativa, generalmente es la nacional. Los parámetros según la actividad,
¿Cuántas estaciones de monitoreo voy a colocar, ¿no? Dependiendo de la relación al área de estudio y la frecuencia. Y dependiendo de esto, tengo que determinar si se cumplen o no los límites máximos permisibles que están establecidos por la norma. Y este programa de monitoreo también es una estrategia de manejo ambiental. Por ejemplo, para determinar con respecto a la calidad de aire, utilizo el ECA de aire. Para la calidad de agua superficial, el ECA de agua. Para el agua subterránea, norma de referencia o compra de datos de línea base, ¿no? Ya utilizo, digamos, información que tiene el ANA. Para el suelo, el ECA de suelo. Para ruido, ECA de ruido. ECA de radiación no ionizante para efluentes, sedimentos y flora y fauna, etcétera, ¿no? Para eso utilizo ciertos instrumentos de gestión ambiental, también son los ECAs. Otra estrategia de manejo ambiental que se conoce es el plan de manejo de residuos. Para eso hay una ley, que es la ley 1278, que es la ley de gestión integral de minimización y manejo de residuos sólidos. Y en el artículo 49 de esa ley me dice que se tiene que tener un plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, donde este plan forma parte del instrumento de gestión ambiental. Todos los instrumentos de gestión ambiental tienen que tener un plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, porque toda actividad genera residuos, así sea de servicios. Y el artículo 66 me dice que las actividades de acondicionamiento de residuos sólidos no municipales tienen que seguir toda esta etapa. La segregación, que es separación de los residuos, dónde los voy a almacenar. Generalmente se tiene una zona específica de almacenamiento central de residuos sólidos. Para eso se utilizan los contenedores con colores, siguiendo la norma técnica peruana de colores. La zona de limpieza, trituración o molido, compactación física, empaque o embalse, algunos procesos, métodos o técnicas de tratamiento. Si es que yo quiero valorizar o quiero minimizar el riesgo de ese residuo, lo puedo tratar. Otras que establezca el Ministerio del Ambiente en coordinación con las autoridades competentes. Adicional a esto, se tiene que considerar cómo lo voy a transportar y cuál va a ser la disposición final. Generalmente no. La norma me dice que yo tengo que contratar a una empresa operadora de residuos sólidos que esté, digamos que el MINAM, que es el Ministerio del Ambiente, lo haya autorizado, ¿no? Porque cualquiera no puede alegremente darte este servicio, ¿no? Tiene que ser autorizado por el Ministerio del Ambiente. Otra estrategia de manejo ambiental son los planes de contingencia. Los planes de contingencia me ayudan a poder determinar cómo es que yo voy a actuar antes de que suceda una eventualidad, ¿no? Para eso se hacen estudios de riesgos. Tengo que ver cuál es mi organización. Va a haber una brigada, digamos, de derrames, una brigada contra sismos, contra incendios, etcétera, ¿no? ¿Qué sistemas de alerta voy a utilizar? Algunas acciones o medidas de propuestas y de respuesta a los riesgos ambientales identificados. Otra estrategia de manejo ambiental puede ser el plan de compensación, que son lineamientos para compensar ambientalmente lo que yo estoy, digamos, dañando, ¿no? Eso va a depender también del tipo de impacto, ¿no? Cómo es que va a ser mi plan de compensación. Algunos criterios para esto es determinar el área impactada, características de las áreas para la compensación y la selección de las áreas para la compensación ambiental, que sean cercanas al área de influencia del proyecto, que estén sometidas a presiones o amenazas de pérdida o degradación de la biodiversidad y funcionalidad de los sistemas, ¿no? En este caso tengo que compensarlo ambientalmente, que me permitan una conectividad que evite o reduzca fragmentación y propicie la conservación de especies. Digamos, si es una zona donde hay una especie endémica, que es endémica, que es originaria y que no hay en otro lugar, solamente hay en esa zona. Generalmente cuando se encuentran este tipo de especies endémicas,
son cuando se construyen estos parques nacionales, ¿no? Para poder, digamos, a cuidar esa especie y que no se extinga. Que cuenten con potencial para asegurar ganancias de conservación y que cuenten con potencial de obtención de beneficios ambientales para la población local. Todas estas, digamos, circunstancias me van a poder determinar si yo voy a requerir tener un plan de compensación ambiental. Otra estrategia de manejo ambiental es el plan de cierre o abandono. Son el conjunto de medidas para reponer, eso ya cuando ya acabó el proceso de operación del proyecto, reponer las condiciones originales. Por eso que es importante hacer la línea base, porque ahí yo determino cuáles son las condiciones iniciales y cuando yo tenga mi plan de cierre lo tengo que dejar o si es posible mejorar las condiciones iniciales, ¿no? Esta previsión se realiza tomando en consideración que todo proyecto tiene un periodo de duración, al cabo del cual la infraestructura, equipamiento e instalaciones dejan de funcionar para producir los bienes o servicios para los cuales fue implementado, ¿no? Por ejemplo, el caso de la clausura de un relleno sanitario colmatado, de una mina extinguida, de una planta industrial obsoleta o el cierre de un acceso provisional para una central hidroeléctrica, acceso a las canteras en la construcción de rutas, etcétera. Todos ellos, digamos, son componentes que tienen que tener un plan de cierre. Otra, digamos, parte de un instrumento de gestión ambiental como es un EIA detallado es la valoración económica. ¿Qué es la valoración económica? Es una herramienta que me va a poder determinar y cuantificar en términos ya monetarios el valor de los bienes y servicios ecosistémicos. ¿Qué se necesita? Están basados en una teoría económica y su finalidad es visibilizar todos aquellos beneficios o costos asociados a esos cambios en los ecosistemas. ¿Cuánto estoy perdiendo económicamente el alterar esa biodiversidad, ese ecosistema? Digamos, alterar la vida de ciertas especies. Eso también se cuantifica económicamente, ¿no? Entonces, desde la perspectiva económica, para medir el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, se requiere relacionarlos con la variación que ellos provocan en el bienestar de los individuos o de la sociedad. Las percepciones económicas respecto a los servicios ecosistémicos pueden variar entre individuos y grupos sociales, ¿no? De repente para un biólogo es un valor incalculable la alteración de un sistema ecosistémico de una especie endémica. Es incalculable, pero de repente para el inversionista no le importa, para él simplemente quiere poner su proyecto de inversión y generar ganancias. Por eso depende de los individuos. Por eso que esta valoración económica no es del todo, digamos, es bastante también subjetiva, ¿no? Porque va a depender de la persona, así también como del tiempo. Y ahora vamos a ver algunos instrumentos de gestión ambiental por sector. Por ejemplo, en minería tenemos estudios ambientales para la etapa solamente de exploración. En este caso tenemos el reglamento ambiental para las actividades de exploración minera que fue aprobado en el 2008. Se clasifican solamente de dos tipos para exploración minera. Solo hay un día y solo hay un EIA, pero semi-detallado. ¿Ya? Y para eso tiene ciertas características. Un día es un máximo de 20 plataformas de perforación, el área disturbada menor de 10 hectáreas, la construcción de túneles de hasta 50 metros. Pero si yo ya lo voy a cuantificar para un EIA detallado es porque se tienen más de 20 plataformas de perforación, el área es mayor a 10 hectáreas y la construcción de túneles es mayor a 50 metros. Ahora, no solamente minería de exploración, también hay la parte de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento de concentrados. Esta está dada por el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, aprobado por el Decreto Supremo 040 del año 2014. Para este caso, en este caso tenemos estos siguientes IAs. Categoría 2 y categoría 3. Como ven, acá no hay un DIA porque no se considera impactos ambientales pequeños, ¿no? Va desde un semidetallado hasta un detallado. Por ejemplo, un semidetallado cuando son los proyectos mineros que involucran actividades de explotación o beneficio y las actividades mineras de labor general, transporte o almacenamiento de minerales y o concentrados. Y un EIA detallado, actividades mineras de labor general, transporte o almacenamiento de minerales y o concentrados, dependiendo en este caso del impacto que se ha determinado. También tienen algunos instrumentos correctivos.
¿no? Para instalaciones y o componentes sin instrumentos de gestión ambiental vigentes. En este caso, los correctivos a presentar deben desarrollarse a nivel de factibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto ya ha sido declarado que sí se puede construir. También se tienen planes de cierres de actividad minera, ¿no? El que está conformado por acciones técnicas y legales, en el cual los titulares, los administrados, tienen que establecer las medidas que van a adoptar a fin de rehabilitar el área que han perturbado, que han utilizado. Y el plan de cierre de pasivos ambientales mineros, según la ley 28271, también establece quiénes son los responsables de esos pasivos ambientales, ¿no? ¿Con qué objetivo? Controlar, mitigar y eliminar en lo posible los riesgos y efectos contaminantes y dañinos para la población y el ecosistema en general. El sector de hidrocarburos también tiene su reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos que fue aprobado en el año 2014 por el Ministerio de Energía y Minas. Los estudios ambientales pueden ser parecidos a los del CIA, declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental semidetallado e estudio de impacto ambiental detallado. Ya sabemos que esto va a depender del tipo de impacto. También tienen plan de abandono, que es definido como el conjunto de acciones que tiene que realizar el titular para dar concluida su actividad de hidrocarburos o abandonar sus instalaciones. Este plan tiene por objeto corregir cualquier condición adversa en el ambiente e implementar un reacondicionamiento si fuera necesario, ¿no? Para volverlo a su estado natural o dejarlo en condiciones apropiadas para su nuevo uso. Y el otro estudio de impacto de instrumentos de gestión ambiental que tienen es el plan de abandono parcial. En este caso, este IGA procede cuando el titular prevé abandonar solo determinadas áreas, no toda la actividad en general. Solamente quiero, digamos, ya cerrar esta etapa de mi proyecto. Entonces, ahí presento un plan de abandono parcial. También tiene plan de rehabilitación, que es un IGA complementario que está dirigido a recuperar uno o varios elementos o funciones alteradas del ecosistema. Un plan de adecuación ambiental, en el caso de ampliaciones y o modificaciones a los proyectos que cuenten con IGAs aprobados, pero que se hubiesen realizado sin el procedimiento de autorización ambiental correspondiente. Y también se cuenta con el plan de abandono de área para pasivos ambientales. El sector de electricidad tiene también su propio reglamento, que es el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades Eléctricas. Este sí es bastante antiguo, es del año 94, que me va a establecer la obligación de presentar a la autoridad competente un estudio de impacto ambiental con la finalidad de determinar condiciones existentes. Y también el reglamento me regula el PAMA, que es el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, para lograr la reducción de los niveles de contaminación ambiental en las actividades eléctricas, hasta que pueda alcanzar los límites máximos permisibles, ¿no? El otro sector que también tiene su propio reglamento es el sector de pesca, que tiene el Reglamento General de Pesca aprobado por Decreto Supremo 012-2001. Los estudios ambientales pueden ser un día, puede ser un estudio de impacto ambiental que deberá realizar para las siguientes actividades: para el procesamiento industrial e instalación de establecimiento industrial pesquero, la acuicultura, desarrollo de infraestructura por parte del Estado o el sector privado, para la actividad de extracción de menor escala y el procesamiento artesanal, la ampliación de la capacidad de producción de los establecimientos industriales pesqueros, la investigación en los casos que se utilicen espacios acuáticos públicos u operen plantas de procesamiento, la introducción de recursos hidrobiológicos para fines ornamentales y la ampliación de operaciones o modificación de sus condiciones originales de las actividades a que se refieren los incisos anteriores, ¿no? En los casos que impliquen siempre un riesgo ambiental. También cuenta con un plan ambiental complementario pesquero y un plan de manejo ambiental para límites máximos permisibles. El otro sector que tiene su propio reglamento es el sector industria. Su reglamento es gestión ambiental para industria manufacturera y comercio interno, que fue aprobado en el año 2015. Acá también te dice que la categoría puede ser un día, un EIA semidetallado y un EA detallado, pero también tienen instrumentos de tipo correctivo, que puede ser una declaración de adecuación ambiental, donde considera los impactos ambientales negativos reales. O sea, quiere decir que estos dos son cuando ya el proyecto ya está, digamos, funcionando.
¿ya? Y ellos solamente tienen que ir corrigiéndolos. Y el PAMA, que también es un instrumento que considera los impactos ambientales negativos, reales y o potenciales caracterizados como relevantes. El DAA es para leves y el PAMA son para relevantes, pero para actividades ya en curso, ¿no? Es para corregir. También se tienen instrumentos de gestión ambiental de planificación, promoción y de seguimiento. Por ejemplo, los acuerdos de producción más limpia, que me permiten introducir actividades en la industria manufacturera o de comercio interno, un conjunto de acciones que van a trascender la legislación vigente. O sea, van a mejorar las condiciones en las cuales el titular va a lograr la ecoeficiencia y alcanzar un equilibrio adecuado. Otro es el reporte ambiental, es un IGA que debe ser presentado por el titular para informar los resultados de las acciones de monitoreo. Y el plan de cierre también, ¿no? Cuyo instrumento de gestión ambiental es garantizar que no subsistan impactos ambientales negativos. En este caso tenemos el de cierre que se incluye en el IGA y el cierre detallado que se presenta de manera previa al cierre definitivo. Ese se realiza ya, por ejemplo, ya voy a cerrar definitivamente mi proyecto, entonces lo voy a presentar porque ya es más detallado, ya es más específico. Algunos SIGAs transversales, que quiere decir que van a aplicar para todos los sectores, es el plan de descontaminación de suelos, ¿no? Que ha sido aprobado por los estándares de calidad ambiental y que ya hemos visto en la sesión de monitoreo de suelos. Este plan me determina acciones de remediación correspondiente a qué, a los estudios de caracterización de los sitios contaminados. Plan de adecuación a nuevos secas. También es un instrumento de gestión ambiental transversal, la cual se aplica a los titulares que cuenten con IGAs aprobados, sean estos instrumentos correctivos, de adecuación o preventivos y que tengan como referencia un determinado estándar de calidad ambiental que posteriormente haya sido modificado. Por ejemplo, yo tengo un instrumento de gestión ambiental aprobado este año 2024 que todavía tengo 5 años para actualizarlo, pero el otro año, 2025, sale un estándar de calidad ambiental para aire actualizado, el cual yo me tengo que adecuar a este nuevo ECA. Entonces tengo que presentar este instrumento de gestión ambiental para adecuarme a ese nuevo ECA que ha salido. Y el informe técnico sustentatorio, que es en el caso que yo quiera modificar algunos componentes de mis procesos, de mi proyecto de inversión, pero que no tengan impacto ambiental significativo. ¿Ya? Si es ya un impacto ambiental significativo, lo que tendría que hacer la empresa es actualizar su instrumento de gestión ambiental, sea un día, sea un EIA semi-detallado o sea un EIA detallado. Eso sería todo, jóvenes, si tuvieran alguna consulta. Por favor, levanten la mano para que puedan participar. Por favor, le habilitamos a León Vargas. Sí, buenas noches, ingeniera. Quería saber más o menos si me puede explicar un poquito más a detalle sobre los TDR. Los TDR son términos de referencia que se encuentran en realidad específicamente detallados en la ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o en los reglamentos de gestión ambiental de los sectores como hidrocarburos, minería. Simplemente es como si fuera un índice que te dice qué es lo que tiene que tener tu instrumento de gestión ambiental. Por ejemplo, tiene que tener resumen ejecutivo, tiene que tener su plan de participación ciudadana. ¿Con qué? De repente carteles, etcétera, ¿no? Ellos te van a decir el cómo tú debes hacer tu instrumento de gestión ambiental. Es como que te dieran un índice y te dicen, por favor, elabórame esto. Y tú lo tienes que elaborar tal cual te pide el sector. Eso es todo, lo puedes encontrar realmente en los reglamentos, no es, digamos, más detalle que dar en ese caso. Por favor, le habilitamos a Robert Florentino. Sí, buenas noches. Un
placer para todos. Sí, buenas noches, Robert Se Florentino les, de la República se le escucha entrecortado. Si lo pudiera escribir sería mejor, yo lo leería, no hay ningún problema. Dominicana. Profesora, mi, mi pregunta es, ¿existe una norma internacional para la estandarización de los... Ah, ya, ¿Aló? ¿Me está en el escuchan? chat. Sí, sí, está en el chat, ¿no? Existe Sí, una norma y internacional para la ya estandarización de lo los colores. Ya, ok. Mira, en el caso del Perú, no me ¿ya? escuchan. ¿Me escucha usted? ¿Me llegan a escuchar? Sí, ¿no? Sí se le escucha, ingeniera. Le voy a responder. En el caso del Perú, ya, bueno, estamos en una zona geográfica determinada que es Perú, ¿no? Nosotros tenemos que cumplirnos y cumplir la normativa. En el caso del Perú, nosotros tenemos la ley 1278, que es la ley general de minimización y manejo de residuos sólidos, perdón, es ley de la gestión integral. Entonces, en esa ley, en su reglamento, nos dice que para poder disponer y segregar nosotros los residuos sólidos, nos tenemos que guiar por una norma técnica peruana, que es la norma técnica de colores, que es la NTP 900.058 del 2019. En esa norma técnica peruana me dan todo el código de colores para poder almacenar y segregar mis residuos sólidos. Nos dice, por ejemplo, si los residuos sólidos son peligrosos, color rojo, ¿no? Contenedores de color rojo. Si son residuos sólidos generales, color negro. Si son papel, color o cartón, es color azul. Si es plástico, color blanco. Si son metales, color amarillo. Si es vidrio, color plomo. Si son orgánicos, color marrón. Entonces, eso en el caso del Perú, nosotros tenemos que cumplir con esa norma técnica peruana, ¿no? Porque nos obliga nuestra normativa, nuestra ley. Ay, a ver, alguien más le habilitamos a María, por favor. Y posterior. Hola, buenas noches. Disculpe, ¿se me escucha? Sí se le escucha. Ya, ¿qué tal? Buenas noches, profesora. Bueno, que mi consulta era que quería saber un poco si me puede de repente dar unos alcances, ¿cómo sería la evaluación de impacto ambiental en el caso de una minería artesanal, ¿no? O sea, seguiría todos los, eh, digamos, puntos que debería ser como un tema de minería a gran escala o mediana, o habría alguna diferencia. En el caso de la minería artesanal, bueno, tiene su propio reglamento de gestión ambiental, ¿no? Si es la parte de exploración, igual solamente un día, porque los impactos, es que puede ser artesanal, pero puede ser que esté impactando grandemente al componente agua. Entonces va a depender también cuál es la caracterización de ese impacto para poder determinar si va a ser un día o un EIA semidetallado. Pero igual se rige con la norma del Reglamento de Gestión Ambiental para Minería. Sabemos que hay dos, ¿no? Para la parte, digamos, solamente de exploración, que puede ser un día o un EIA detallado, o para la parte ya, digamos, de explotación, transporte y todo lo demás, que viene a ser un EIA detallado o un EIA detallado, dependiendo de la caracterización del impacto ambiental que se ha determinado. Ahora, la fiscalización sí va a depender, en este caso, de ser minería artesanal, de parte del EFA, que vendría a ser el GORE, dependiendo de la región, ¿no? O sea, el gobierno regional. Muchas gracias, ingeniera, por las consultas que ha subsanado en estos momentos. Creo que ya damos por finalizada esta sesión. Ya, muchas Eh, gracias. Muchas gracias a gracias, todos.
en primer lugar agradecer, ¿no?, a la ingeniera por brindar el día de hoy todos sus conocimientos, su experiencia, de estar compartiendo con todos ustedes. Le agradecemos por todos esos conocimientos que están enriqueciendo a nuestros alumnos. Para ya finalizar, recuerden que el día viernes, perdón, es la evaluación número 4, que ya es la evaluación final. Posteriormente a ello ya se les va a entregar su promedio de notas cuando ustedes terminen de realizar la evaluación, que está habilitada por 24 horas, posteriormente a ello, después que se cierra la evaluación, se procede pues a brindarles el reporte de notas y también ya van a poder ver su promedio de todo el curso, ¿no? Así que es muy importante, por favor, esto es la última semana, solamente ya nos falta una clase, sí, Alexis, solamente ya falta la evaluación 4. Cualquier cosa o consulta, por favor, pueden escribir al WhatsApp nada más para poder estar atendiéndoles, ¿ya? Con respecto a otras consultas. La evaluación es con respecto a la clase 7 y a la clase 8, o sea, es decir, a las clases que vamos a tener en esta semana. Así que es muy importante, por favor, que puedan dar su evaluación. No, estén muy, muy pendientes, por favor, registren bien sus datos, que es lo más importante. Sin más preámbulos, pues ya nos vemos el día viernes a las 7 de la noche y posteriormente ya estarían dando su evaluación final. Las diapositivas de la clase se les está enviando por el grupo de WhatsApp o si no también lo pueden encontrar en la página web ingresando al buscador, pues ingenieros. La primera opción que les sale, el primer enlace ingresan, se van a la opción de cursos, formación académica y van a tener ahí cursos gratuitos y seleccionan la opción nada más de supervisor de medio ambiente y ahí tienen todas las sesiones. Con respecto que están preguntando números de cuenta y todo, eso posteriormente se envía, o si no, también nos puedes escribir al WhatsApp si ya quieres estar adelantando, ¿no? Toda esa información por interno o a los grupos de WhatsApp se les envía. Sin más preámbulos, creo que eso sería todo. Ya para despedirnos, por favor, prendemos nuestra cámara para hacer las fotografías para nuestro reporte. Gracias, Carol, Pablo. Gracias, José, Anthony, Luz Rivera, José Alfredo, Albino, David, José, Linda, Yuri, María Neira, Jimmy Cristian, Joana, Valeria, Lourdes, Ginela, Marjorie, Jenny. Por favor, en interno me apoyan con las fotografías. Gracias, Marjorie. A ver, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Nos vemos ya el día viernes en nuestra última sesión. Buenas noches. Y ya nos estamos encontrando el día viernes. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirnos al interno. Buenas noches con todos. Gracias a todos.